Lo nuevo. Está buenísima. 15:30 AM. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. A esta transmisión para ustedes desde la capital de la República Mexicana. Tenemos preparada entrevistas con los topos y tenemos preparado mucho material para que nos acompañe en este día. Nosotros vamos a tratar, a buscar resumir para usted qué es lo que indican las agencias internacionales, particularmente hay una que está en Colorado y hay otras más, la UNAM, que nos hablan acerca de la condición que guarda la República Mexicana, lo vulnerable que es ante el paso de los sismos. Pero hoy, por favor, le oriento a mantenernos informados vía Protección Civil. No se puede anticipar y sería un engaño hacia usted decirle, oiga, esté alerta. Eso no es posible. Pero sí la Protección Civil del gobierno federal y las áreas de protección civil de los estados de la República, particularmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que es la costa del Pacífico, Colima, Jalisco, son estas entidades las más vulnerables ante el paso de los sismos. Vamos a darle muchísimas gracias a todas las personas que están comentando en nuestras redes, en nuestro TikTok. Alguien nos comentó que dice que pensó que era un virus que se había metido a su teléfono por estar viendo cosas insanas. No. Muchos saludos, se acaban de hacer la tarde. Vamos a informar que esto es un simulacro que se hizo en México para precisamente prevenir y a que la gente, que la audiencia entienda y cómo debemos de comportarnos ante un sismo de esta magnitud. Vamos a darles rapidísimo los teléfonos en cabina, es el 55 57 03 25 24 y el 55 72 04 85 26. A los sismos, estaba revisando esta información, audiencia, acerca de la proclive que es la República Mexicana a la presencia de los sismos. Se lo repito, ya lo dijimos, pero ahora ya con un sentido más científico, porque esto viene precisamente de las agencias que así nos mandan y proveen la información. Hoy, México, le repito, es proclive a los sismos debido a su ubicación en el cinturón de fuego, claro, en el cinturón de fuego donde hay varios países, todos aquellos ubicados en el Pacífico, principalmente Japón, en el lejano oriente, una zona de alta actividad tectónica donde convergen varias placas, como son la de Cocos y la de Norteamérica. Estas placas interactúan y generan una acumulación de tensión que al liberarse produce terremotos y adicionalmente, lo que usted debe saber, en la Ciudad de México se asienta sobre un antiguo lago, un terreno blando que amplifica las ondas sísmicas, haciendo que se sientan con mayor intensidad. Si usted no es de la Ciudad de México, hace unos minutos también condenamos abiertamente a las instancias que permitieron la edificación de grandes torres en una región tan vulnerable como es, sin duda, Reforma. Reforma, como se recordará, y la Avenida Juárez fueron gravemente afectadas, como Lázaro Cárdenas en ese momento, por el sismo de 1985, como en su reedición en el 2017. En síntesis, no quedamos conformes de condenar lo que sucedió con el plamazo de Ixtapalapa en el Puente de la Concordia, cuando ahora estamos platicando a ustedes esta situación infame por parte de algunos desarrolladores urbanos. Déjeme platicarle también lo que la prensa internacional habla sobre la condición de los terremotos que han afectado a México. Y se aluden tres diarios, el Frankfurter Allgemeine Zeitung y también el periódico Financial Times de Gran Bretaña. Esto es lo que dicen.
en coincidencia con un aniversario más del devastador terremoto de 1985 y el 2017, las causas que propiciaron pánico entre los 20 millones de habitantes de la capital mexicana, que en esa ocasión aparentemente dejó 2,000 muertos, el de 1985 o más. Hay quienes piensan que la cantidad supera a los 15,000 y hasta 30,000, pero recuerde, audiencia, que en aquellos tiempos era difícil tener una contabilidad exacta porque se encontraba encima de los resultados del 85, los comentamos previamente, pero dejaron al descubierto un gobierno malo. Bueno, rapidísimo, ya tenemos a nuestra invitada, por favor. Vamos a recibir a la maestra María Gabriela Cordero. Ella nos va a hablar un poquito sobre inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar justamente en los sismos. Por favor, adelante, maestra. Adelante, maestra, por favor, tome asiento. Sí, usted tomar asiento. Por favor, maestra. Además para los sismos. Claro. O para las tesis del doctorado que nos tienen ahora con un gran dolor de cabeza. Primero, maestra, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Disculpe la demora. Usted conoció la causa de ello. Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y a todo tu auditorio por escucharnos el día de hoy. Maestra, platíquenos acerca de las ventajas del empleo de la inteligencia artificial. Con Gemini, que la colega Pamela me enseñó a usar poco, pero en lo general, ¿a dónde nos lleva la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial creo que nos va a llevar a un campo de que podemos tener el conocimiento al alcance de nuestras manos y aparte nuevo conocimiento, o sea, descubrir nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hablando hoy del tema de los sismos, ¿no? ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial en el tema de sismos? Bueno, podemos tener una predicción, ¿no? Tenemos que tener una respuesta a los posibles daños, ¿no? Predictivos, ¿no? Que pueden ocurrir en ciertas catástrofes, ¿no? Y esto a la población pues nos puede ayudar a hacer una gestión del riesgo, ¿no? De lo que puede pasar en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta es la primera explicación, audiencia. A propósito, le invito para que también usted formule sus planteamientos a nuestra invitada sobre la inteligencia artificial y en un día de coyuntura sísmica como es 19 de septiembre, pero del 2025. En el territorio, en México, maestra, ¿qué nivel de avance observa la inteligencia artificial? Mira, en México tenemos un gran avance en materia de inteligencia artificial. Creo que este gobierno ha sido claro en el enfoque y en el apoyo que le quiere dar a la transformación digital, ¿no? Tenemos una secretaría en tema de transformación digital. Ahora, ¿qué falta? ¿No? Falta una legislación en materia de inteligencia artificial. Aquí encuentras contrastes de quien te va a decir que no es necesario, ¿no? Y quien sí es necesario. Nosotros estuvimos colaborando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, justo este año, con el grupo parlamentario de Morena, con la vicecoordinadora Gaby Jiménez, que ella encabezó un grupo de legisladores. De Jalisco. Sí, para proponer una ley en materia de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué busca esta ley? Principalmente para todos, ¿no? Bueno, la protección de los derechos humanos, ¿no? Pero sin coartar el desarrollo tecnológico, ¿no? Sentar las bases de cómo debe de regularse la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso es algo que México necesita. México necesita una legislación en materia de inteligencia artificial que sea ética y que proteja, sobre todo, los derechos para evitar los sesgos, ¿no? Y evitar que existan brechas digitales en el país. Al contrario, buscar que la inteligencia artificial cierre las brechas digitales que existen hoy en día. ¿Cuál fue la voluntad de los representantes populares para acompañar una nueva legislación en inteligencia artificial? Pues bueno, al parecer México quiere y busca una inteligencia, o sea, que se legisle en materia de inteligencia artificial, ¿no? Hay un estudio en donde se cuestionó a la población de México y la mayoría estaba a favor de buscar una inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo que buscaran la certeza de tener
frente a qué estoy, Ujú. frente a qué estoy como ciudadano de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo esta puede ayudarme a desarrollar o, en su caso, puede ayudarme, o sea, no ser beneficiosa para nosotros, ¿no? Ahora, en esta coyuntura, le informé a la audiencia de la República en Guanajuato, nos preguntaba, oiga, ¿va a temblar hoy o no? Le dije, sería inadecuado y una fake news decirle en 5 minutos va a temblar. No lo sabemos, pero, y tampoco la inteligencia artificial, Claro. pero sí la inteligencia artificial puede vincularse con los órganos de protección civil para orientarnos en ello, en la prevención. Claro, y aparte puede hacer un análisis muy amplio en los datos que se tengan, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Sismológico de México, que se dedican a ver exactamente solo temas de sismos, ¿no? La inteligencia artificial sí podría ayudarles, ¿no? A hacer ciertas predicciones sobre si puede haber un temblor, un terremoto, de acuerdo a los datos que se tienen, ¿no? Entonces creo que es algo importante, es una herramienta que se tiene que empezar a utilizar. Elon Musk prevé que en 40 años más el planeta va a desaparecer por derivado de la forma como se aproxima el Sol, es algo que es inevitable. Y Musk, pues, es uno de los desarrolladores importantes de la inteligencia artificial. ¿Se puede prever algo así? Pues bueno, yo tendría un poco de escepticismo hacia este tipo de situaciones. Más bien creo que a veces también hay ciertas cosas que venden, ¿no? En 40 años, pues eso sería como tener el ojo o la mano de Dios sobre el planeta, ¿no? Y no creo que la inteligencia artificial todavía esté en ese punto. No llegamos a ello. ¿Cuándo comienza a sentar sus reales la inteligencia artificial en México? ¿Y cuál puede ser ese punto de inflexión? Mira, la inteligencia artificial lleva muchos años atrás desarrollándose. O sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Lleva mucho tiempo atrás ya en estudios, ¿no? Y en investigación. ¿Qué es el boom que da la inteligencia artificial? Y vamos a hablar a nivel mundial y en México, ¿no? Es realmente cuando se abre la inteligencia artificial para todos los ciudadanos, comunes y corrientes como nosotros. Esto quiere decir ChatGPT, ¿no? O sea, que es como el que más hemos socializado todos. Y el primero que abrió un modelo de código abierto, o sea, para que todos pudiéramos ingresar a él, ¿no? Y empezáramos a socializar con la inteligencia artificial. A partir de ahí, ¿no? Todas las empresas que ya estaban desarrollando inteligencia artificial dicen, tenemos que abrirnos al mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya todos, ¿no? Los que no estábamos familiarizados con estos temas o no conocemos tanto de esto, empiezan a conocer la inteligencia artificial, ¿no? Y empezamos a socializar con ella. Ahora, ¿qué viene a raíz de este boom, no? Pues tenemos que empezar una alfabetización de todos sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Empezar, obviamente, ya está socializada, ¿no? Y ya se está viendo, por ejemplo, la Unión Europea ya legisló sobre materia de inteligencia artificial, Japón ya lo está haciendo, China lo está haciendo, Estados Unidos tiene completamente abierto así de que se haga inteligencia artificial como se quiera hacer, ¿no? Entonces, creo que ahorita nos coloca a todos, ¿no? En el mismo nivel. Entonces México, si aprovecha este momento, puede ser y puede lograr hacer puntero en temas de inteligencia artificial y transformación digital. Perdón esta pregunta, pero nos viene en este momento. ¿Cuál sería la diferencia entre inteligencia artificial y la Deep Web? Bueno, aquí hay una diferencia importante. La Deep Web es una parte del Internet, digámoslo, oscura, ¿no? Que no está regulado, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene que ver con temas de conexiones y redes Bueno, ahí es otro tema, no me voy a meter a ese tema. Sí, o una breve introducción. Sí. Fede, la audiencia nos está preguntando, y yo creo que es muy válida esta pregunta, ¿qué es un simulacro? Es una acción preventiva. Simula un hecho real, como es el sismo. Audiencia, pero es una acción, como lo dice la palabra, que simula un evento. Claro que la inteligencia artificial lo podrá decir la maestra mejor, pero esa es una simulación que nos orienta a enriquecer la cultura de protección civil, dado que México, como leí hace unos momentos, es un país
proclive a la presencia de los sismos. Y no hay una fecha específica, no es el 19 de septiembre porque fue lamentablemente en 2 meses y días donde esto ocurrió, pero todo aquello que simula es una experiencia que nos puede enriquecer un renglón de la vida tan necesario como la protección civil, aunque inteligencia artificial tendrá 50 o más definiciones. No, a ver, creo que la definición que dices es muy acertada. O sea, al final cuando un simulacro es una simulación de algo, ¿no? Y en este caso, pues estamos simulando un evento que tiene que ver con bueno, ahorita fue un terremoto, ¿no? De 7.5 me parece que iban a hacer la simulación. Y nosotros como mexicanos que vivimos en un país que es propenso a este tema de terremotos y sismos por nuestra localización geográfica, ¿no? Sí tenemos que hacer estos ejercicios. Creo que estos ejercicios nos ayudan mucho como ciudadanos a saber qué hacer, no entrar en pánico, controlar primero nuestras emociones. Y ahí te voy a decir algo muy interesante que hace poquito lo escuché, y era que como seres humanos tenemos que aprender a tener, bueno, la inteligencia, ¿no? Intrínseca, pero también la inteligencia emocional, y ahora trabajar en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tener estas 3 inteligencias como seres humanos. Y creo que el simulacro nos da este ejercicio, ¿no? Mantener nuestra inteligencia emocional, ¿no? Ante una catástrofe como lo podría ser, y que lo hemos sufrido y vivido, ¿no? Y además saber qué hacer y cómo actuar. Entonces creo que estos ejercicios son muy saludables para todos. Mejor definición para usted a través de nuestra invitada. Como el que está justamente ahorita en la avenida. En la Avenida Juárez. Saben que en la Avenida Juárez hace 50 minutos con la colega Pamela, quien es la coordinadora de este espacio, caminamos a lo largo de ella. Pasamos al Congreso y veníamos de regreso. Correcto. Y ahí les mostré el edificio, ahora ya es una construcción nueva, donde estaban asuntos migratorios de la Secretaría de Gobernación y CONALEP, donde varios jóvenes perdieron la vida el 19 de septiembre de 85 y por el 19 y el 20 porque volvió a temblar. Y el segundo temblor fue tan grave como el primero, no lograron salvar la vida a varios de ellos, y ahí se ubicaba el CONALEP, como el Hotel Regis, que estaba en una pintura, ahí en una parte, a un costado de donde fue el Hotel Regis. El Hotel Alameda también quedó gravemente afectado, y aquí en el cruce de Insurgentes y Reforma, otro más. Me parece, maestra, que usted todavía ni nacía, no. Pero en ese 85 fue como lo vivimos los estudiantes de la UNAM, su servidor, y los capitalinos que en diferentes colonias fuimos testigo de ello. Colega, entonces, vamos, en esta ocasión, maestra, quiero que usted nos haga clara la forma como podamos acceder a la inteligencia artificial, romper con ese temor que algunos todavía acuñamos, y para que la inteligencia artificial sea un instrumento democrático que permita una mejor construcción de sociedades. Espero que me haya explicado. No, correcto. Mira, la inteligencia artificial, lo primero es perderle el miedo, ¿no? ¿Y cómo le perdemos el miedo a algo? Conociéndolo, ¿no? El ser humano le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no conoce. Entonces, ¿cómo le perdemos el miedo a la inteligencia artificial? Conociéndola. ¿Cómo la conocemos? Socializando con ella. ¿Cómo socializamos con ella? Bueno, ahora ya cualquier smartphone, cualquier celular, ¿no? Tiene acceso a la inteligencia artificial. Cualquier buscador ya te contesta con inteligencia artificial. WhatsApp ya funciona con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de entrada, empezar a socializar con ella. Ahora, aquí hay que tener 2 puntos muy, muy claros, ¿no? La inteligencia artificial con un uso positivo, ético y humano. Porque si no lo hacemos así, la inteligencia artificial también nos ha demostrado que es negativa. O sea, causa suicidios, causa problemas psicoemocionales, causa problemas de que tu cerebro empieza a dejar de hacer conexiones neuronales para pensar. O sea, empiezas a tener esta falta de que tu cerebro haga las conexiones cerebrales que necesitas, ¿no? Entonces, aquí, o sea, sí usarla, pero con responsabilidad. Y una responsabilidad tiene que ir de la mano de la ética, siempre, ¿no? La mayoría de las personas creo que sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Y lo mismo tiene que hacerse cuando se usa la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial siempre tiene que ir y buscar a la dignidad humana en cualquier cosa que hagamos, en nuestro trabajo, en
políticas de gobierno, o sea, en cualquier cosa, la dignidad humana. Porque si no, nosotros no preveemos o buscamos la ética y la dignidad humana, entonces estamos en graves problemas. Maestra, la inteligencia artificial frente a la administración pública podría ser el mejor instrumento para eventualmente derrotar a la corrupción. Creo que sí. Creo que puede haber y puede ayudarnos a tener la justicia social que todos buscamos, ¿no? Y merecemos. Ahorita, por ejemplo, en Albania se acaba de nombrar a una ministra en el gabinete del gobierno de Albania que usa y es inteligencia artificial completamente. ¿Para qué? Y regula los contratos de gobierno. Entonces, todos los contratos de gobierno pasan a través de esta ministra, ¿no? Las adjudicaciones, las licitas, todo, ¿no? La ministra es inteligencia artificial. La ministra es inteligencia artificial. O sea, en el gabinete del gobierno albanés ya hay una inteligencia artificial. Fíjese qué importante, ¿no?, que lo cita, porque Albania fue encabezada por un dictador hace muchos años, Enver Hoxha, que cerró a esa nación. Me sorprende, amigas y amigos, lo que nos dice la maestra, que ahora Albania tiene como funcionaria a inteligencia artificial y se acabaron los contratos oscuros. ¿Nos va a rebasar la inteligencia artificial? Nos va a rebasar. Espero que no nos rebase la inteligencia artificial y que nosotros estemos sobre siempre de la inteligencia artificial, aprendiendo a utilizarla, ¿no? Eso sí creo que debemos de aprenderlo a hacer. En un tema de gobierno sí creo que deberíamos de utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a optimizar procesos. Nos ayuda a hacer más rápido el trabajo, ¿no? Obviamente, como se los mencioné, ¿no? Siempre buscando el servicio de la dignidad humana, ¿no? Y con una justicia social. ¿Y qué tan precisa es la respuesta a la información que nos brinda la inteligencia artificial? A ver, la información que nos va a brindar depende de dónde se está alimentando la inteligencia artificial de esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ChatGPT pues se alimenta de todos los datos que tiene en Internet, ¿no? Libros que pueda tener acceso. Ahora, también depende mucho de cómo le preguntamos nosotros a la inteligencia artificial, y estos son los prompts, ¿no? Y ahora ya hay cursos de especialización solo en formas de elaborar prompts, ¿no? Ya también estaban prometiendo inteligencias artificiales que ya no necesitaras una arquitectura en prompts, ¿no? Pero la forma en la que tú le preguntas a la inteligencia artificial va a ser la certeza en la que tú tienes la información que tú tienes. Ahora, ojo, la nueva inteligencia artificial o la inteligencia, nueva por así decirlo, ¿no? Porque no es nueva, como ya se los dije, pero la inteligencia artificial generativa, ¿no? Te genera o te inventa información. Sí. Entonces, ya ha pasado en casos en Estados Unidos, ¿no? En Argentina, en donde abogados, ¿no? Yo soy abogada, abogados utilizan la inteligencia artificial, ChatGPT, para sus juicios, y entonces empiezan a inventar precedentes o jurisprudencia que no existe, ¿no? Entonces aquí sí hay que ver cómo va a estar la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y para usted que es abogada, la epistemología y la filosofía son vinculantes dentro del derecho. ¿Cuál es la rama del derecho que usted profesa, abogada? Mira, yo soy especialista en Derecho Tecnológico, por así decirlo, graduada del MIT, pero aparte, litigo mucho tema de género, ¿no? Tanto tema civil como tema penal. A ver, el derecho tecnológico apenas está avanzando, entonces digamos que hay que hacer algo que también nos dé de comer. Hay que hacer de todo. A ver, abogada científica, además, el MIT no es algo, no es asequible para todos, lo que quiero decir, audiencia. Entonces, maestra, abogada, por el tiempo que dedicó usted en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Correcto. ¿Cree que el humano podrá ejercer aún por muchos años el control sobre la inteligencia artificial? A ver, no creo. Creo que la inteligencia artificial sí va a empezar a controlar muchas áreas de nuestra vida. Y no solo la inteligencia artificial, la tecnología. Y depende mucho hasta dónde la dejamos entrar nosotros. Yo le pregunto a ti y a tu audiencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hoy en día pueden llegar a una dirección, ¿no? De memoria. ¿Cuántos de ustedes se saben el teléfono de tu familiar más cercano, sí, ¿no? O sea, o de tus 3, 5 familiares más cercanos, ¿no? Realmente la respuesta es, muchos me dirán, sí, se me es el teléfono, ¿no? O sí puedo llegar, pero así ya nos acostumbramos a utilizar
los dispositivos que te llevan a los lugares. Antes te ubicabas mucho de, aquí estaba la tiendita, ay, aquí estaba pintada esta barda de color rosa, y te cambiaban la barda de color y ya decías, ¿dónde estoy? ¿No? Y ahora vas viendo el celular, vas manejando o vas caminando con tu celular y no vas siendo consciente del entorno. Entonces, ¿qué tanto va a impactar? ¿Qué tanto lo dejamos entrar? La tecnología en nuestras vidas. Hoy en día, tú sal a la calle, o sea, haz un ejercicio visual, sal a la calle. ¿Cuántas personas están con su celular y cuántas personas realmente están observando su entorno? ¿No? Incluso en una comida. Exacto, sí, en tu casa, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, ¿no? Nosotros tenemos la regla en su casa de celulares en la mesa, no, o sea, todos, celulares en la mesa, ¿no? Y cuando comemos, platicamos, ¿no? Porque realmente sí nos está alejando de esto. Nos acerca en muchas cosas, ¿no? Pero nos aleja en muchas cosas también la tecnología. Entonces, ¿qué tanto nos va a dominar? ¿Qué tanto la dejemos entrar? Y creo que la dejamos entrar mucho. Y maestra, abogada, también nos lleva esto a preguntarle si la inteligencia artificial puede derivar en pereza mental, y la pereza mental tiene un amigo terrible que es el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, sí es buena, pero no tanto. Justo. Y era como se los comentaba a ti y a tu auditorio, ¿no? O sea, no dejemos que nos controle la inteligencia artificial. No para todo, ay, a ver, lo busco, ¿no? Busco la información. Porque sí hay estudios, pocos, o sea, son muy recientes los estudios porque lleva muy poco socializándose la inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? Pero esos estudios, ¿no? Ya están demostrando que sí causa daños en las cortezas cerebrales, ¿no? Y que sí causa daño en la conexión neuronal. Entonces, personas que usan mucho la inteligencia artificial o que dependen de ella, ¿no? Lo que pasa es que están dejando de hacer conexiones neuronales y se te empieza a olvidar cosas, como bien comentas, del Alzheimer y estas enfermedades, del día a día, ¿no? Y esos son riesgos graves de la inteligencia artificial. ¿Quién es el precursor, si lo hay en México, a partir de un modelo tomado del exterior de la inteligencia artificial? Híjole, me agarraste en curva, no, porque no tengo la... No, una, yo estoy en Derecho Tecnológico y en temas de Derecho, sí, pero, a ver, creo que la UNAM, ¿no? Trabaja, el Instituto Politécnico Nacional ha trabajado en temas de inteligencia artificial, pero así decirte ahorita un nombre, no lo tendría. Y no me gustaría mentirte a ti en el auditorio. Los invito a que lo busquen en ChatGPT. ¿Cómo es chat? ChatGTP. ChatGTP. Sí. Es como un Google. Es como parecido a un Google. Sí. Ya después, si quiere, un día nos sentamos a ver cómo funciona. Sí. Maestra, también de la audiencia, pues usted sabrá que no en toda la República hay un acceso a las redes o al Internet. ¿Cómo lograr que entre los mexicanos del sur, que ya no están tan atrás de los mexicanos del norte, por la forma como los últimos gobiernos han desarrollado sus programas sociales, en fin, cómo lograr ese equilibrio, ese punto intermedio entre el México del sur, el México del norte, o el México de occidente, o el México de poniente, frente a la inteligencia artificial? Mira, yo creo que aquí y hay algo muy importante. Justo este gobierno tiene una apuesta para que todo México tenga conectividad de Internet, ¿no? Y las últimas estadísticas que dio el INEGI y a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología también, se demostró que ya el acceso a Internet, ¿no? Está, a ver, no quiero darte una cifra, un número erróneo, porque sí está el dato exacto, ¿no? Pero ya está por arriba de los 8 millones de personas conectadas a Internet, ¿no? Ahora, también, ¿qué está pasando, no? Ya ahora también tenemos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿no? Conexión a Internet en las calles por el gobierno. Y esto es algo muy importante porque esto no se ve en todo el mundo. O sea, México sí está dando Internet a las personas, el acceso gratuito a Internet. Es un derecho humano que se encuentra, bueno, un derecho, no, sí humano, yo lo podría decir un derecho humano, pero es un derecho consagrado en nuestra Constitución, el acceso al Internet, ¿no? Entonces, México sí está preocupado y ocupado en dar ese acceso al Internet. ¿Un Internet que pueda crear, desarrollar el gobierno federal, o es un Internet subrogado a una empresa privada? A ver, no, yo creo que se debe de estar utilizando las redes de conexión de las empresas
de las dos grandes empresas en México que se dedican a la conectividad de Internet, ¿no? El tema de conectividad de Internet es un tema muy complejo y muy técnico, ¿no? Pero México sí está trabajando de la mano del sector privado también para lograr este acceso a Internet. Claro, ya hay muchas antenas en las calles donde te puedes conectar a Internet, dice a Internet gratuito CDMX, y la verdad es que sí tiene buena señal. No siempre llega a todos lados porque luego se te corta, es pausante, pero sí tiene buena señal y es como para muchos niños, muchas personas que tienen que hacer sus tareas de Internet y que no tienen el acceso a pagar Internet privado. Y entonces el gobierno les da este Internet para que justamente hagan sus trabajos, o sea, para utilizarlo de la mejor manera posible. Correcto, exacto. Y creo que aquí nada más yo agregaría algo. Cuando nos conectamos a estas redes abiertas, ¿no? Como públicas, por así decirlo, hay que tener cuidado en temas de seguridad, ¿no? Porque no olvidemos, ¿no? Que es un Internet abierto o una conexión pública. Entonces, por favor, no vayan a usar en esas conexiones nada que tenga que ver con contraseñas, accesos a bancos, revisar correos electrónicos. O sea, puedes utilizarlo para búsquedas, como bien dijiste, en Google, puedes usar ChatGPT, ¿no? Pero me refiero a que nada que tenga que ver con tus datos personales, porque ahí sí el tráfico de esa información está accesible para cualquier persona. Es ¿no? como te hackean los teléfonos. Exacto. Entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado con la información que tú le estás dando a Internet, ¿no? Claro, para hacer ejercicios de tarea, conectarte rápido, ¿no? Sí hay que usarlo, pero ya cuando tengas que dar información confidencial, no la den. O sea, nunca en ninguna red pública des información, en la de los aeropuertos, en la de los camiones, nunca, porque está abierta tu información. ¿Qué tal cuando justamente estamos de viaje y no hay mucha señal? O sea, solamente navegas. A mí me ha tocado irme de viaje a algún lado y conectas tu Wi-Fi en los centros comerciales, en los hoteles. Y entonces te están robando tu información y no sabíamos, o bueno, al menos yo me declaro culpable de no saber que me estaban robando la información, que ahí me podían más bien robar información, dando mis datos personales. Exacto. Todo lo que tú des ahí, cualquiera lo puede leer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es abierto. Es como si te pararas aquí afuera y les dieras un letrero con tus contraseñas, tus accesos, es más, la llave de tu casa a cualquier desconocido, ¿no? Y la dirección. Sí. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en Internet. O sea, esto es tema de inteligencia artificial, pero esto, Internet, ¿no? O sea, Internet, yo creo que hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Los ciberdelitos, ¿no? La ciberdelincuencia, o sea, está terrible, ¿no? O sea, es el primer delito a nivel mundial, ¿no? La derrama económica que deja es por encima de otros delitos, ¿no? De alto impacto. Y entonces aquí algo muy importante es cómo nos cuidamos nosotros frente a este Internet, frente a esta información, cómo cuidamos nuestra información. ¿Qué plantea o qué sugiere por su experiencia? Pues mira, lo primero que sugiero es nunca tengas la misma contraseña en correos electrónicos, cuentas de banco, o sea, siempre ten contraseñas distintas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo te hackean? ¿No? Pues muy sencillo. Te mandan un mail. Sí, es cierto. ¿No? O te mandan te llegó un paquete, sí, ¿no? O algún conocido se parece a lo mejor de, oye, tienes una factura que no se puede abrir, ¿no? Y entonces le damos clic. Sí, ya no sucedió. ¿No? Y entonces a partir de ahí nos empiezan a robar nuestra información. Ahora, a partir de ahí también las empresas son vulnerables, ¿no? O sea, así es como se dan los hackeos en las empresas también, ¿no? En correos institucionales. Cuando han hackeado a Pemex, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación hace 2 sexenios, ¿ahí qué sucede? Mira, ahí son temas, hay que ver cuál fue la forma en la que entraron los ciberdelincuentes, ¿no? Pero en casi todos los casos, por regla general, se da por un usuario, ¿no? Que no tuvo protección o seguridad en sus correos electrónicos o tenía el mismo correo electrónico la misma contraseña en su personal que en el de la empresa. O sea, es muy fácil la forma en la que buscan entrar. Tampoco se hacen las grandes, ¿no? Marañas. Sí. Podemos interrumpir unos minutitos la entrevista porque tenemos justamente en la línea a la diputada Diana Barragán que nos va a dar un punto de acuerdo sobre la paz en Palestina. Muy buena tarde, diputada, ¿nos escucha? Aquí estamos, escucho fuerte. Claro, buenas tardes.
tardes, diputada. Ayer observé con su similar de Curul, Miriam Saldaña, al representante de la oficina palestina, como usted, de apellido Barragán, que visitó el Congreso capitalino. Esta masacre que inició en el 2023 y se extiende a nuestros días, pues ya dejó rebasada a Naciones Unidas y a los organismos promotores de la paz. ¿Qué puede hacer nuestro Parlamento, usted que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, para crear conciencia entre los mexicanos y los parlamentos capitalinos en América Latina? Así es, Federico, pues nuevamente con el gusto de saludarte, muchas gracias por el espacio. La semana pasada, esas imágenes que revisaron fueron de la semana pasada, en la que nosotros tuvimos un punto de acuerdo precisamente para respaldar los pronunciamientos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y también de la jefa de gobierno Clara Brugada, en los que se solicita pues un cese inmediato al fuego y una paz duradera en el conflicto que se presenta desde hace ya algún tiempo en la Franja de Gaza. El día de ayer, efectivamente, nuevamente nos subimos a posicionar nuestra postura clara y contundente sobre señalar a lo que está ocurriendo por parte del gobierno de Israel como un acto genocida en contra de Palestina, en acompañamiento a otro punto de acuerdo de un diputado de Morena, el diputado Juan Rubio Gualito, que en este caso realizó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el mismo sentido. Y creo que más allá de partidos, más allá de ideologías, la postura debe ser clara, debe ser categórica y muy contundente. No solamente por parte de nuestro análisis, sino ahora también de la Comisión de Naciones Unidas encargada de revisar este conflicto, se ha determinado que se trata de un genocidio. Y en ese sentido, creo que como país, como nación, a nivel personal y por supuesto también como legisladora, es responsabilidad de todas y todos informar sobre lo que está ocurriendo, tomar mayor conciencia, en nuestro caso como autoridades, pues acciones contundentes que no se quede únicamente en la retórica, sino exigir un cese inmediato al fuego y un acompañamiento siempre con respeto al derecho internacional, por supuesto, pero sí teniendo una postura clara de un señalamiento que apremia atención y sobre todo mucha conciencia humanitaria por parte de todas y todos. Observé en su documento, diputada, que hace alusión a la paradiplomacia, y es que la paradiplomacia es la diplomacia, como usted dice, de los pueblos o de los municipios a municipios, que junto con la estatal no sustituye a la de los estados, pero también puede crear alguna presión e incidir en los órganos multilaterales. Así es, Federico, y nosotros como Congreso de la ciudad decidimos en ese respeto a la paradiplomacia, pero utilizándola como un fuerte vehículo para hacer un llamado simbólico y contundente también por parte de la Ciudad de México a que seamos ejemplo y respaldemos estos dichos, como te decía hace un momento, de nuestra jefa de gobierno y de la presidenta, que más allá del respeto que nos exige la propia paradiplomacia y por supuesto el lugar que ocupamos en el mundo, creo que es apremiante señalar que nos preocupa como humanidad, por lo cual pues hacemos este acompañamiento y efectivamente también por parte de la embajada y de miembros de la embajada de Palestina, hemos tenido acercamientos para analizar más a fondo la situación. Nos han comentado testimonios desgarradores, hemos platicado también con ciudadanos palestinos que pues nos han dejado ver lo crudo que vive por allá, la crudeza de la situación que se está viviendo por allá, y por supuesto pues nada va a ser suficiente para verdaderamente acercarnos al terror que se está viviendo por parte de las familias palestinas principalmente,
por supuesto, señalar que ha habido pérdidas humanas en ambos bandos y cualquier tipo de violencia es condenable. Es lamentable que estemos sumidos en esta situación a estas alturas de la vida, a estas alturas del mundo, pero sin embargo lo tenemos presente y aunque por supuesto ha habido grandes pérdidas y lo condenamos y lo lamentamos, siempre son los inocentes, siempre son las infancias los que más sufren. Entonces creo que tenemos que unirnos como humanidad. Aprovecho también el aniversario hoy de los terremotos de 1985 y de 2017 para hacer este llamado a la solidaridad, hacer este llamado a esforzarnos por tener mayor empatía por quienes nos rodean, por pensar en colectivo y dejar atrás ya modelos pasados que han fomentado el individualismo en nosotros y que nos tienen en parte también sumidos en esta crisis que hoy vivimos en el mundo. Finalmente, diputada, ¿considera usted, por su experiencia en temas internacionales y por encabezar esa comisión en el tercer Congreso Citadino, que la crisis humanitaria de la Franja de Gaza es un holocausto como el que los judíos vivieron en Birkenau o Dachau en su momento allá en la parte final de la Segunda Guerra Mundial? Sin duda alguna hay muchas similitudes, por eso es que parece increíble que a pesar de ellos haber vivido pues esta barbarie, este intento de desaparición, el día de hoy se esté replicando un modelo que fomenta la extinción de un grupo, de una población, el exterminio, palabras muy duras, palabras muy fuertes que hoy por hoy tendrían que haber salido ya de nuestro vocabulario cuando estamos hablando de individuos, cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de comunidades. Entonces, yo creo que hay que hacer un repaso a la historia y tomar lecciones importantes que nos han dejado momentos tan oscuros como aquel, para entender que deberíamos en estos momentos con urgencia operar de otra manera, no solamente nosotros hablando como legisladora, hablando como autoridades, hablando desde el Congreso de la Ciudad o como presidenta del comité, sino cada uno como personas, como humanidad. Esto debe ser una alerta, una advertencia para todas y todos, para sumarnos y evitar que así como esta terrible situación se está viviendo allá, se replique también en otras latitudes. Hay amenazas fuertes también de la ultraderecha que está pues haciendo también de las suyas en otros puntos del planeta. Tenemos ahí también la presencia peligrosa del presidente Donald Trump y hay que estar muy pendientes, sobre todo cobrar conciencia y mantenernos unidas y unidos. Le agradezco enormemente, omití mencionar Auschwitz, que es el más conocido de esos monstruos de lugares donde fue sacrificada mucha gente, y le agradezco que nos haya tomado la llamada en esta ocasión, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales ante el tercer Congreso de la Capital, diputada Barragán. Gracias a ti siempre, Federico, un abrazo. Vamos a aclarar a la audiencia de qué estábamos hablando, tocando el tema, porque nos están preguntando. Último. Les explico que el Congreso de la Ciudad de México, la tercera legislatura, que es el número actual, condena los eventos de violencia, masacre registrados en la Franja de Gaza, que tienen lamentablemente un origen cuando un grupo radical de Palestina, como es Hamas, que no reconoce al Estado de Israel. Hay que ver también el otro lado de la moneda, sin dar una razón, desde luego, a quienes están perpetrando esta atrocidad. Pero esto comenzó en octubre del 2023.
cuando en medio de una fiesta, una celebración religiosa, este grupo de Hamas, cuyo líder ya fue abatido en el octubre del 2023, incursionaron al territorio israelí, y los israelíes, pues también pienso a servidor que pasaron el límite del derecho internacional y comenzaron una masacre contra población civil que no tiene nada que ver y que no está identificada tampoco con Hamas. Esto no se puede detener. Rebasó al secretario general de Naciones Unidas, que ya se va afortunadamente, y ONU, el máximo órgano multilateral, está quebrado. La diplomacia multilateral está quebrada al no encontrar una solución a este conflicto sangriento y que deja más de 70,000 palestinos muertos, y también, desde luego, citar a la otra parte, 1,500 o un poco más de 1,500 israelíes abatidos por esta incursión terrorista. Los líderes de Hamas que la perpetraron ya no están. Haniyeh, quien era el que encabezaba a Hamas, ya no está, fue aniquilado, pero pues eso no es suficiente. ONU rebasada, ojalá sea una mujer como usted, doctora, como Pamela, quien encabece la Secretaría General de Naciones Unidas en el corto plazo, y por eso platicábamos con la diputada Barragán. Y de vuelta con este tema central con usted, maestra, hoy nos lleva a algo. Colega Pamela, adelante. Pero voy a seguir, perdón que te interrumpa, Federico, pero un saludo para Nomás para Ver, porque nuevamente está conectada, Nomás para Ver, por favor. Muchas gracias por mantener su credibilidad en este espacio. Y nos dice Nomás para Ver que sí podemos conectarnos a esas redes de la calle, el Wi-Fi de la calle, pero que usemos VPN. ¿Qué es eso? A ver, el VPN es, tú puedes conectarte a internet y solicitar es como un antivirus, o sea, vamos a ponerlo fácil, como contratar un antivirus, que es VPN, entonces te conecta a una red segura, o sea, hace que esa red sea segura, como que blinda la seguridad, ¿no? El tema de la VPN es que siempre tiene costo, ¿no? O sea, no hay VPNs que sean de acceso gratuito en su mayoría, ¿no? Entonces, aquí el tema es que si no tenemos acceso económico para conectarnos a un internet privado, ¿no? Uno accede a estas redes a veces por emergencia, ¿no? Es complicado tener la VPN, ¿no? Pero sin duda sí tiene que hacerse, ¿no? Y también hay que profundizar en inteligencia artificial. Maestra, estamos platicando hoy con la maestra María Cordero, que nos amablemente permanece aquí en estos últimos momentos a audiencia para explicarnos acerca de los avances de la inteligencia artificial en México. Pero le preguntaba, maestra, si también se requiere pagar por un servicio adicional de la inteligencia artificial, algún programa o algo particular. En su mayoría son gratuitos, ¿no? En su mayoría son gratuitos, pero para acceder a mayores beneficios sí tiene un costo la mayoría de las plataformas, ¿no? Pero la mayoría son gratuitos, puedes acceder de forma gratuita. Oiga, y sin hacer trampa, pero ese pago adicional puede ayudarnos a publicar una tesis con su pie de página. ¿Ya quieres hacer su tesis? Pues sí, la verdad es que sí. Perdón, sí no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, y la no maestra, que es una científica del MIT, sería la primera en condenarse, y la colega Pamela. No, pero simplemente no lo vamos a hacer, y tampoco haga caso a eso. Pero quien quiera pagar algo adicional, pues también lo puede. Estamos llegando al final de esta transmisión, Federico, pero vamos a dar las últimas, ¿te parece? Adelante, colega. Vamos a pedir todas las conclusiones, algún comentario. Sí, por favor, maestra, agradeciendo que hoy nos acompañó en un día particular que lamentablemente nos mantiene en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Inteligencia artificial puede ayudar tal vez a cuantificar el monto de un desastre de un sismo de 8.3 grados Richter, pero ¿qué más puede usted agregar? Agradeciendo su disposición de acompañarnos, maestra. Mira, yo nada más agregaría algo. Digo, yo sé que en el del 85 yo aún no nacía, ¿no? Pero en el del 2017 ya estaba aquí, ¿no? Y lo viví, lo sufrí. Y quiero mandar de todo corazón un mensaje a mis compañeros. Falleció mi hermano en 2017, ¿no? No a raíz del sismo, pero justo estaba yo en un equipo, en un grupo de duelo, y justo se sumaron todos los que fallecieron, ¿no? En el sismo del 2017. Y quiero mandarle un mensaje a todos mis amigos que compartieron conmigo ese grupo de duelo, porque pues hoy es un día complicado para ellos porque perdieron a sus seres queridos. Mandarles un mensaje a todos, ¿no? Pero en especial a ellos.
Ojalá, maestra, pueda acompañarnos, maestra Cordero, con comentarios, si no puede venir por el tráfico y la avenida de las marchas que tenemos aquí a la izquierda. Oriente usted a su audiencia, Liberal Metropolitano Cúspide, de la 1530 de la República Mexicana, para aprender a manejar y que no sea ella a la inteligencia artificial. Pues miren, los invito a que me sigan en mis redes. Por favor, es María Gabriela Cordero G, María Gabriela Cordero G, en todas las plataformas. Y siempre estoy subiendo videos en temas de derecho y tecnología y de inteligencia artificial y cómo protegerlos. Muchas gracias por su generosidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Difundir esta cultura de la inteligencia artificial, y está invitada a hacerlo cuando su tiempo y agenda le permita. Muchísimas gracias, y a toda tu audiencia también, gracias por escucharme el día de hoy. Sí, ya la tenemos pactada para un tema muy importante, no lo voy a spoiler. Sí. Tenemos una nueva visita de la maestra en cabina o por llamada telefónica. No nos vamos a ir sin antes tener información sobre la Ciudad de México con Montaño. Muy buena tarde, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Federico. Así al auditorio, pues sí, a las 12 del día se realizó este simulacro nacional aquí en la esquina del Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Participaron en toda la ciudad y en todas las alcaldías más de 5,000 trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en el caso de este simulacro que se realizó aquí en la esquina de la información sobre el centro de Sebastián, pues participaron bastantes funcionarios, bastantes trabajadores, y bueno, pues aquí de cómo llegó el helicóptero o dos helicópteros que andaban sobrevolando la zona, y uno de ellos bajó para rescatar a los supuestos lesionados de este simulacro, en el que obviamente pues ha sido un día muy activo para la jefa de gobierno Clara Brugada, que estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana en este ayuntamiento a media asta con conmemoración de los sismos de 1935 y de 2017. También después de la ofrenda llevó una ceremonia solemne allí en la Plaza de la Solidaridad, y ahorita la jefa del gobierno se dirige al C5, que está en Valbuena, pues para tener el informe de este simulacro. Y bueno, pues ahí vamos a estar en esta conferencia. Derivado de ella, por favor, hazlo de conocimiento con Montaño al Liberal Metropolitano. Claro que sí, vamos a estar pendientes de 19 de septiembre. Buenas tardes, tanto colega. Claro que sí, ya llegamos al final de esta transmisión. No se olviden de tener a la mano, no por hoy, no para la gente, pero siempre estos documentos a la mano, siempre todo una chamarra, unos zapatos, dejen todo, porque uno nunca sabe cuándo va a pasar, y justamente nos quedan muy espantados. Estamos a 20 grados, máximo 24, mínima 15, se esperan condiciones de lluvia a partir de las 2 de la tarde, un día de lluvia. En nombre del equipo de trabajo del colega Ibai, el ingeniero Gaspar Pujol y la colega Pamela Ramírez, gracias a usted, maestra, por su tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Pues que tengan un excelente fin. Nos vemos el lunes.